Estás en Sentimientos a Flor de Piel. Aquí cada historia es un viaje profundo al alma. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Porque sentir es lo que nos hace humanos. Y al final, todo se trata del amor. Todo comenzó por casualidad. Un simple error, de esos que parecen insignificantes, hasta que lo cambian todo. Clara, distraída y agotada, presionó el botón equivocado del ascensor de servicio. Empujaba el carrito con sábanas limpias, las manos húmedas, la mente lejos de allí. Cuando la puerta se abrió, entró sin pensar. Lo que no sabía era que en ese piso su vida tomaría un rumbo inesperado. Pensando que iba a la suite ejecutiva, empujó la puerta 1608, pero no era el lugar correcto. El ambiente estaba en penumbra, acompañado por el suave sonido de un tocadiscos antiguo. De espaldas, un hombre contemplaba la ciudad por la ventana. Cuando se giró, el silencio entre ellos dijo más que 1000 palabras. Era como si el mundo se hubiera detenido para ese instante. Clara, sin saber dónde meter la cara, murmuró una disculpa e intentó salir, pero él sonrió. Una sonrisa discreta, casi melancólica, de quien no esperaba nada de nadie desde hacía mucho tiempo. «Puedes quedarte. Me gusta la compañía de quien no espera nada de mí». Ella dudó y se quedó. Esa noche, ninguno de los dos dijo su nombre. Solo palabras sueltas, miradas que se cruzaban y se apartaban. Una invitación a tomar vino que ella rechazó. Pero allí, dos almas se reconocieron antes incluso de entender por qué. Él no era un huésped cualquiera, y ella no era solo una empleada invisible. En esa habitación nació algo imposible de explicar. Al salir, Clara caminó despacio, con el corazón latiendo diferente. Sin saberlo, estaba iniciando una historia marcada por secretos, riesgos, y un amor que nadie jamás podría imaginar. León siempre odió el peso de su apellido. Hijo del magnate hotelero Roberto de la Croix, fue moldeado para liderar, no para vivir. Desde joven escuchó que los sentimientos eran debilidad, que el amor estorbaba los negocios y que todo podía comprarse, incluso la lealtad. Por eso, al cumplir 30 años, decidió desaparecer por un tiempo. Se hospedó en el Lafayette usando solo su primer nombre, sin escoltas, sin anuncios, sin ningún rastro de la herencia que lo asfixiaba. La idea era simple: observar el mundo común, sentir la vida sin los muros de oro que su familia había levantado a su alrededor. Pero lo que no imaginaba era encontrarse con alguien como Clara. Alguien que lo mirara sin saber quién era, que viera solo al hombre, no al heredero, y eso lo desarmó. León observaba a Clara desde el primer día. Sus pasos apurados, el cabello recogido con descuido, las manos que sujetaban sábanas como si cargaran su propio mundo. Había en ella una dignidad silenciosa, una belleza sin vanidad, una fuerza que lo intrigaba. Y cuando ella entró por error en su habitación, supo que eso no era casualidad. Era la primera vez que alguien lo veía, de verdad. En los días siguientes, comenzó a bajar a desayunar a la misma hora que ella, a caminar por los pasillos con excusas tontas, a dejar libros olvidados en los sillones del lobby solo para ver si ella los notaba. Y sí, ella los notaba y sonreía. Poco a poco, fueron creando un espacio solo suyo, hecho de silencios compartidos y pequeños gestos. Un universo paralelo dentro de un hotel de lujo donde todo era apariencia, excepto ellos. El problema era que León no era libre. Estaba comprometido por presión familiar, a punto de asumir un cargo que odiaba, y cargaba sobre sus hombros el nombre de la Croix, sinónimo de poder, pero también de prisión. Y cuanto más se acercaba a Clara, más sentía que algo estaba por romperse, y que tal vez él quería romperlo todo. Todo comenzó con miradas largas en los espejos del ascensor, con manos que se tocaban sin querer al agarrar la misma manija, con frases intercambiadas al final de turnos largos.
cuando el mundo parecía más callado y el corazón más valiente. Clara y León aprendieron a encontrarse en las grietas del día. El hotel era un campo minado, y ellos, dos amantes clandestinos danzando sobre él. León empezó a esperarla cada noche en la misma habitación, la 1608. No había lujo, no había exigencias, solo ese espacio sagrado donde ella podía quitarse los zapatos y él, la máscara. Allí dentro no existían cargos ni contratos. Solo el roce de la piel, el calor de la respiración y la manera en que él la miraba como si fuera lo único real en su vida fabricada. Clara, mientras se entregaba, cargaba con el miedo constante de ser descubierta. Sabía que no era solo una relación prohibida, era una falta grave al reglamento, una que, si salía a la luz, le costaría su empleo y la dignidad que tanto luchaba por preservar. Pero junto a él, el miedo parecía pequeño, sentía que Leon la veía como nadie jamás la había visto. Intercambiaban notas escondidas dentro de fundas de almohada, sonrisas cómplices en medio del salón de desayuno, encuentros apurados en las escaleras de servicio. Era un amor cosido entre las rendijas del sistema, un amor que no pedía permiso, un amor que, aun sabiendo que tenía fecha de vencimiento, quería saborear cada segundo. Pero la estructura sobre la que caminaban era frágil, y en el silencio de los pasillos lujosos comenzaron a nacer susurros. Alguien vio algo, comentó, y cuando los muros del poder detectan grietas, no dudan en aplastar lo que es humano. Fue una mañana de lunes. Clara llegó al hotel como siempre, uniforme impecable, cabello recogido, el corazón aún tibio por las horas que habían compartido la noche anterior. Pero algo era diferente. Sus compañeros la miraban de reojo. La supervisora apenas respondió su buenos días. Y había un sobre el mostrador de gobernanza, con su nombre escrito en letras frías, sin alma. Dentro, solo una línea. Despido inmediato por conducta inapropiada. Sin explicación, sin derecho a defensa, ni siquiera una conversación. Intentó argumentar, pero nadie quiso escuchar. El gerente evitaba su mirada. La recepción fingía estar ocupada. Y Leon había desaparecido. Salió del hotel con los ojos vidriosos y el alma hecha pedazos. No lloró en voz alta. No rogó. Solo caminó por las calles como quien ha perdido el suelo, y aún así sigue en pie. No sabía si él lo sabía, no sabía si él lo había permitido, pero algo dentro de ella le decía que esa orden venía desde arriba, desde muy arriba. Esa misma tarde, León intentaba contactarla. Mensajes, llamadas, notas dejadas en vano. Pero los accesos de Clara ya habían sido bloqueados, y los guardias tenían orden de impedirle cualquier acercamiento a los empleados. Su padre, Roberto de la Croix, ya lo sabía todo, y como siempre había actuado sin dudar. Una llamada telefónica, presión sobre el consejo, y la chica desapareció. El amor de ellos, tan oculto, fue silenciado con eficacia, como una falla en el sistema, como un detalle que no cabía en el manual de la empresa. Pero había algo que ni Roberto, ni los accionistas, ni todo el mundo de lujo y poder podían controlar. Algo que ya empezaba a crecer dentro de Clara y que lo cambiaría todo. Clara dejó la ciudad esa misma semana. Vendió lo poco que tenía, aceptó ayuda de una amiga lejana y se fue sin dejar dirección. No era una fuga por debilidad, era instinto de supervivencia. Había algo creciendo dentro de ella, algo que exigía fuerza, y sabía que allí no habría espacio para existir en paz. El mundo de León era demasiado grande y demasiado cruel. En la carretera, con la cabeza apoyada contra la ventana del autobús, pensaba en todo. Pensaba en su olor, en sus dedos entre los de ella, en lo que podrían haber sido si hubieran nacido en mundos parecidos. Pero no fue así. Ella era del pasillo de servicio, él del penthouse ejecutivo.
Y ahora entre los dos había el peso de una despedida que ni siquiera llegó a decirse. León, por su parte, lo intentó. Desesperadamente, irrumpió en una reunión de su padre, confrontó directivos, quiso saber dónde estaba, hacia dónde había ido, pero todas las puertas fueron cerradas, todos los nombres omitidos y cada intento sofocado. Lo enviaron al extranjero pocos días después como representante de honor en una fusión con una empresa rival. Un premio envenenado, una misión de exilio. Durante meses guardó el recuerdo de ella como quien esconde un objeto prohibido. Las sábanas de la habitación 1608 fueron cambiadas, pero su aroma permanecía en su piel. Escribía cartas que nunca enviaba y bebía vinos que ya no tenían sabor. Algo dentro de él se había roto y no sabía si alguna vez sanaría. Mientras tanto, en un pueblo pequeño, Clara escuchaba los latidos de un nuevo corazón dentro de ella. Un hijo, un legado, un puente entre mundos que nunca debieron cruzarse. Y aunque no sabía si él alguna vez regresaría, ella prometió. Ese niño jamás heredaría el peso del silencio. El tiempo no fue amable con Clara, pero fue justo. Pasó los primeros meses del embarazo trabajando como recepcionista en una pequeña posada del interior. Limpiaba, organizaba, cuidaba a los huéspedes con el mismo cariño que dedicaba a las ropitas que bordaba por las noches bajo la luz tenue de un velador. El bebé crecía y junto con él nacía una nueva mujer. Al dar a luz a un niño, Clara sintió que por primera vez algo era solo suyo. Lo llamó Rafael, en honor a su hermano, a quien había perdido en la infancia. El niño tenía ojos intensos, castaños oscuros y una mirada serena, tan parecida a la de León, que ella evitaba pensarlo demasiado. Pero aunque no había contacto, ni pensión, ni apellido lujoso, ella juró, ese niño tendría todo lo que pudiera darle. Clara volvió a estudiar. Hizo cursos técnicos, luego universidad a distancia y después una especialización en hotelería. Trabajó duro, ascendió de cargo, acumuló experiencia en lugares pequeños, hasta que llamó la atención de una cadena regional. Allí, poco a poco, se volvió referencia en calidad, discreción y liderazgo. Su nombre volvió a circular en el mercado, pero de otra manera. Ahora, Clara ya no era la chica de la limpieza. Era la mujer que sabía, como nadie, cuidar de un hotel entero. Rafael creció con valores firmes, sin saber de dónde venía su tono de voz grave, su gusto por la arquitectura o su talento para los idiomas. Clara le contaba que su padre fue un viajero, un hombre del pasado, al que ella amó de verdad, pero nunca le mintió. No se fue, nos lo arrebataron, y tú no llevas ninguna culpa. Así que cuando a los 10 años Rafael fue invitado a representar a su escuela en un concurso de diseño promovido por una gran cadena internacional de hoteles, la recién formada de la Croix Place Mirage, Clara solo sonrió. El destino acababa de reabrir la puerta que ella había jurado nunca volver a cruzar. La invitación llegó por correo electrónico, formal, elegante, pero con una urgencia contenida entre líneas. La recién unificada cadena de la Croix Mirage buscaba una nueva jefa de gobernanza para su hotel más ambicioso, el Mirage Garden, un proyecto multimillonario en una de las zonas más exclusivas de la capital. Clara dudó. Sabía el peso que cargaba el nombre Delacroix, pero también sabía en quién se había convertido, y eso ya no la asustaba. Aceptó la propuesta. Se mudó con Rafael, ahora de 12 años, a un pequeño departamento cerca del hotel. Era un nuevo comienzo, y aunque el nombre de la fusión despertaba recuerdos, Clara decidió creer que todo era una coincidencia. La cadena era inmensa. Los dueños, figuras lejanas, el mundo era demasiado grande como para imaginar que el pasado la estaría esperando, con un traje bien cortado, en una sala de reuniones.
El Mirage Garden era majestuoso, mármol blanco en los pisos, jardines colgantes, arte minimalista en las paredes. Clara llegó una semana antes de la inauguración oficial, como se había acordado, para organizar al equipo, alinear detalles. Todos fueron respetuosos, admiraban su experiencia, pero nadie la preparó para lo que ocurriría el lunes. La reunión estaba pautada para las 9 de la mañana. Una presentación de líderes, con gerentes de cada área y el presidente de la cadena. Clara recogió su cabello, ajustó el cuello de su blusa y respiró hondo. Estaba lista. Hasta que la puerta se abrió y el mundo se detuvo. León entró a la sala como un relámpago contenido. Traje azul marino, barba bien recortada, mirada firme. Los demás se pusieron de pie. Clara no. Ella se congeló, y él también. Por un segundo, nadie dijo nada, hasta que el director de operaciones anunció: «Señores, él es León Delacroix, presidente de Delacroix Mirage». León se detuvo al lado de la silla principal de la mesa de cristal. Sus ojos se cruzaron con los de Clara como quien encuentra un secreto enterrado. Hubo un segundo en el que todo enmudeció. El aire acondicionado, los papeles, los relojes. Solo estaban ellos. Ella mantuvo la postura. Él disimuló la respiración contenida. El tiempo se inclinó para observar. Clara extendió la mano como lo haría cualquier profesional. Pero su toque fue rápido, seco, como quien teme el contacto. León apretó con firmeza, sin sonrisa, sin palabras. Solo un gesto ensayado frente a una audiencia que no tenía idea de lo que realmente sucedía allí. El director continuó con la presentación, ajeno a la tormenta invisible que se formaba dentro de los dos. Durante toda la reunión, León evitó mirarla fijamente, pero sus ojos se escapaban del guión. Volvían a ella como buscando una respuesta, como si necesitaran confirmar que eso era real. Clara, por su parte, mantenía la vista fija en los documentos, pero su cuerpo temblaba por dentro. Cada palabra pronunciada parecía una danza alrededor de una historia que los otros no conocían y que ella había jurado no revivir jamás. Al final, León se levantó, agradeció la presencia de todos, y entonces, antes de salir de la sala, la miró directamente a los ojos y dijo sin apartar la vista: «Señora Clara, me alegra que haya aceptado trabajar con nosotros. Sé que el Mirage Garden está en excelentes manos». Ella simplemente asintió con un leve movimiento de cabeza, pero algo en esos ojos delataba lo que las palabras no podían. No se veían desde hacía 13 años, pero ninguno de los dos había salido jamás de la habitación 1608. Después de la reunión, Clara intentó mantener intacta su rutina profesional. Tenía un equipo que entrenar, un hotel por inaugurar, metas que cumplir, pero bastaba verlo a lo lejos en el vestíbulo o escuchar su voz en alguna llamada entre sectores para que su piel se erizara. Era como si su cuerpo recordara lo que su mente juraba haber olvidado. León, por su parte, parecía mantenerse firme, pero sus ojos contaban otra historia. Comenzaron a cruzarse por casualidad, en el ascensor, en el restaurante del hotel, en pasillos vacíos durante inspecciones. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, cada palabra pesaba con significados no dichos. Un buenas noches con la mirada fija, un necesita algo, que dolía más de lo que ayudaba. Era un juego silencioso, peligroso e inevitable. Una noche, Clara salió más tarde del trabajo. Estaba en la terraza del hotel, observando las luces de la ciudad, intentando calmar su respiración. León apareció. No dijo nada de inmediato. Se quedó a su lado en silencio por algunos minutos hasta que preguntó: «¿Todavía piensas en la habitación 1608? Ella cerró los ojos. No respondió, pero el silencio lo confirmó todo.
Él se acercó, despacio, como quien teme romper un hechizo antiguo. Clara no retrocedió, pero tampoco avanzó. La distancia entre ellos era mínima, pero el pasado aún latía entre ambos como una barrera invisible, hasta que León tocó su mano y ella no la retiró. Fue rápido, fue sutil, y fue el comienzo del fin de las defensas. Esa noche ninguno de los dos durmió, ella inquieta en el apartamento, él solo en la suite presidencial, ambos sabiendo que algo había sido reencendido, y que ningún incendio comienza con gritos, sino con chispas contenidas. La invitación no fue dicha, fue sentida. A la mañana siguiente del encuentro en la terraza, Clara recibió una nota discreta, sin firma, solo un número escrito con la misma letra que había visto en tantos billetes del pasado, 1203. Se quedó inmóvil por minutos, sosteniendo el papel como si tuviera peso. Sabía lo que eso significaba, y aunque no respondió, en el fondo ya lo había aceptado. A las 21 Clara subió en el ascensor lentamente. El corazón le latía en el cuello, las manos le temblaban. Se odiaba por desear aquello, y al mismo tiempo se amaba por seguir sintiendo. Cuando la puerta se abrió, León ya estaba allí. Camisa blanca remangada hasta los codos, copas con vino sobre la mesa, música suave. Y esa mirada de quien jamás dejó de esperarla. No se dijeron palabras al principio. Él se acercó despacio, como quien pide permiso con el silencio. Ella lo miró fijamente, pero con los ojos humedecidos por los recuerdos. Cuando él tocó su rostro, su respiración se quebró. Cuando sus labios se encontraron, el tiempo se detuvo. Fue como volver a casa después de años de exilio. Hicieron el amor como si quisieran borrar los años de distancia con cada caricia. No hubo prisa, solo intensidad. La ropa fue retirada como si descifraran secretos, los gestos como reencuentros, los suspiros como confesiones. No fue solo deseo, fue el reencuentro de dos cuerpos que nunca quisieron separarse. Después, acostados lado a lado, ella le tomó la mano y preguntó si alguna vez la había olvidado. León no respondió con palabras, solo la atrajo hacia sí como diciendo: «Tú eres lo que el tiempo intentó llevarse, pero no pudo». Lo miró mientras dormía y pensó en su hijo, en lo que había entre ellos, y León aún no imaginaba. León despertó poco después y la besó como si esa mañana fuera la primera de muchas. No habló de planes ni del futuro, solo de café y de cuánto había sentido su ausencia. Ella sonrió, pero su pecho pesaba. El amor estaba allí, claro, evidente, ardiente, pero ¿y cuando él descubriera? Durante los días siguientes, ambos mantuvieron una danza cuidadosa. Se encontraban en horarios estratégicos, se miraban detrás de las rutinas, se tocaban como quien revive algo prohibido. Pero el mundo alrededor continuaba. El hotel exigía, las reuniones llamaban, y sobre todo, Rafael existía. Clara evitaba mezclar los mundos. Escondía al niño como si fuera un secreto demasiado frágil para sobrevivir a la exposición. Él era lo más precioso que tenía. Y aunque amaba a León, temía lo que pasaría cuando la verdad saliera a la luz. Porque tarde o temprano, la verdad siempre aparece. León, por otro lado, estaba distinto, más ligero, más presente, pero había momentos en los que la miraba con un tipo de dolor que no decía en voz alta, como si supiera que había algo no dicho, como si sintiera instintivamente que había más en esa historia de lo que ella mostraba. Era un viernes por la tarde cuando Clara fue llamada al auditorio del hotel. El Mirage Garden estaba organizando una exposición escolar con trabajos de arte y diseño infantil. Un evento simbólico para la comunidad local. Rafael, tímido pero orgulloso, presentaría un proyecto de maqueta inspirado en hoteles del futuro. Clara le había prometido que iría, y ella cumplía sus promesas.
León se enteró del evento por el calendario interno, pero no pensaba prestarle atención, hasta que vio una maqueta en el vestíbulo con el nombre del niño impreso en letras pequeñas. Rafael D. Había algo en ese nombre que lo detuvo, y más aún, algo en ese rostro. Cuando León subió al auditorio y vio al niño de cerca, sintió que el aire le faltaba. Rafael tenía los ojos oscuros, expresivos, y una forma seria y contenida de estar, pero cuando hablaba, su voz sonaba familiar, la postura, la timidez, incluso la forma en que explicaba los detalles del proyecto. León no entendía por qué eso lo afectaba tanto. Solo era un niño, pero por dentro algo se agitaba, algo que no podía nombrar. Clara se congeló al ver a León parado en la puerta, observando. No pudo evitarlo. Él se acercó a Rafael, elogió el trabajo y le hizo preguntas. Y el niño, educado y espontáneo, respondió con brillo en los ojos. León sonrió, una sonrisa rara, sincera, y cuando tocó el hombro del niño para despedirse, sintió una descarga emocional que no supo explicar. Esa noche, León caminó solo por la terraza del hotel. Pensaba en Rafael, en el parecido con alguien que no lograba recordar, y entonces el peso regresó. Recordó su matrimonio, la mujer que estaba a kilómetros de distancia, una unión sin amor, hecha para proteger acciones, consolidar negocios y mantener apariencias. Ella nunca lo amó, y él nunca lo intentó. No había hijos, no había historias, solo un contrato, frío como los pasillos de la casa donde vivían. Pero ahora, después de mirar a los ojos de ese niño, algo en él comenzaba a desmoronarse. El día estaba nublado cuando todo ocurrió. Clara había dejado a Rafael en el área infantil del hotel mientras asistía a una reunión. Él estaba animado, corriendo con otros niños, cuando resbaló cerca de la escalera de vidrio del segundo piso. Un tropiezo, un grito ahogado y el sonido seco de algo golpeando el suelo. Clara escuchó el ruido antes siquiera de entender qué era. Cuando llegó, vio a su hijo inconsciente, sangre en la frente, el cuerpo flojo. El mundo giró. El tiempo se congeló. Las palabras se esfumaron. Rafael fue llevado de urgencia al hospital, y Clara, llorando, seguía la ambulancia con los dedos temblorosos, apretando su nombre contra el pecho. León recibió la noticia por una llamada de la recepción. Supo que el niño de la exposición se había accidentado. Supo que Clara estaba con él. Y por alguna razón que ni él entendió, dejó todo y fue. Llegó al hospital aún con su gafete colgado. Vio a Clara sentada, pálida, desesperada. Y entonces supo, ese niño era suyo. El médico apareció minutos después, tenso. Dijo que Rafael necesitaba una transfusión inmediata. El tipo sanguíneo era raro. Clara era incompatible. Estaban buscando donantes. León, instintivamente, se ofreció, sin pensar, sin calcular. Horas después, llegó el resultado. La sangre de León era compatible, pero había algo más, algo que el médico dijo con cautela, confundido. Señor Delacroix, el grado de compatibilidad es demasiado alto, casi como de padre a hijo. Silencio. Clara bajó la mirada, las manos apretadas en su regazo. León la miró. Respiró hondo. Todo el mundo se cayó frente a esa mirada. Él no preguntó. Ella no confirmó. Pero ambos sabían. La verdad había salido, no por la boca, sino por la sangre. Rafael se recuperó rápido. Era fuerte, como su madre, como su padre también, aunque aún no lo supiera. León lo visitaba todos los días en el hospital, llevaba libros, maquetas, historias. Sonreía de un modo que nadie más conocía, y aunque Clara todavía no había pronunciado las palabras, Rafael ya lo sentía. En el fondo, los lazos que nacen del alma no necesitan explicarse. En la mañana del alta, Clara pidió hablar.
Los dos salieron al jardín externo del hospital. Había silencio y un sol tímido entre las hojas. Ella lo miró a los ojos y dijo: «Nunca quise esconderlo, solo quería proteger lo que quedaba de mí». León no dijo nada, solo la atrajo hacia sí y la abrazó como si dijera: «Ahora ya no es necesario». Esa noche, en el cuarto de Rafael, León contó una historia. La historia de un hombre que perdió a una mujer y a un hijo que ni siquiera sabía que existía, y de cómo el destino, caprichoso, reunió a los tres en el mismo lugar, en el momento justo. Rafael escuchó en silencio, luego preguntó bajito: «¿Ese hombre se quedó con ellos al final?». León sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Si depende de él, nunca se va a ir». Clara desde la puerta observaba. Sabía que la vida no volvería a ser simple, que habría explicaciones, consecuencias, ruidos, pero también sabía que el tiempo había vuelto a correr en el ritmo correcto. Ella había amado a ese hombre, había perdido a ese hombre, y ahora, por primera vez, podía decidir si quería tenerlo de nuevo. Meses después, se inauguró una nueva ala del Mirage Garden. En la pared principal, una placa discreta: Espacio 1608, en homenaje a lo que nunca dejó de existir. Nadie sabía qué significaba aquello, pero Clara y León lo sabían muy bien. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja tu comentario y compártela con quien también cree que el amor verdadero nunca desaparece.